Este es el último video del curso y vamos a construir algo real que use todo lo que hemos aprendido. Un gestor de tareas de línea de comandos. Crear tareas, listarlas, marcarlas como completadas, filtrarlas y guardarlas en un archivo JSON para que persistan entre ejecuciones. Usaremos dataclasses para los modelos, argparse para la interfaz de línea de comandos, JSON y patlib para la persistencia, logging para registrar las operaciones, typeints para documentar el código y excepciones propias para los errores. Un programa pequeño, pero completamente profesional. Empezamos con el modelo de datos. Una tarea tiene un identificador único, un título, una descripción opcional, una prioridad, si está completada o no, y las fechas de creación y de completado. Lo modelamos con una data class porque es exactamente para lo que están diseñadas, datos estructurados con poco código. La prioridad la representamos con un enum para que solo pueda tomar valores válidos. El identificador lo generamos con el módulo UID para garantizar unicidad. El repositorio es la clase que gestiona la colección de tareas y la persistencia. Implementa el patrón repositorio, una interfaz clara para crear, leer, actualizar y eliminar tareas, sin que el código que lo usa sepa cómo se almacenan. Las tareas se guardan en un archivo JSON usando patlib para la ruta y JSON para la serialización. Añadimos serialización y deserialización personalizadas para manejar las fechas y el enum de prioridad correctamente. Usamos logging para registrar cada operación. Definimos excepciones propias para los errores específicos del dominio. Tarea no encontrada error cuando se intenta acceder a una tarea que no existe. Tarea ya completada error cuando se intenta completar una tarea que ya lo está. Estas heredan de nuestra excepción base gestor error que hereda de exception. Esto permite que quien use el gestor pueda capturar errores específicos o todos los del gestor con una sola captura. La interfaz de línea de comandos usa argparse con subcomandos. El comando add crea una nueva tarea. El comando list lista las tareas con filtros opcionales. El comando done marca una tarea como completada. El comando delete elimina una tarea. Cada subcomando tiene sus propios argumentos y opciones. Este es el patrón estándar de las herramientas de línea de comandos profesionales como Git, Docker o pip. El comando add recibe el título como argumento posicional y la descripción y prioridad como opcionales. Crea la tarea, la guarda en el repositorio y muestra un mensaje de confirmación con el identificador asignado. El comando list muestra todas las tareas formateadas en una tabla, con opciones para filtrar por estado o prioridad. La formatación usa fstrings para alinear las columnas, exactamente como las cadenas de formato que vimos al principio del curso.
El comando Done recibe el identificador de la tarea y la marca como completada, registrando la fecha y hora exacta. El comando Delete elimina permanentemente una tarea por su identificador. Ambos muestran mensajes de confirmación claros y manejan los errores con los mensajes apropiados si la tarea no existe. Fíjate en cómo las excepciones propias que definimos antes hacen que el manejo de errores sea limpio y expresivo. Añadimos tests para las partes más críticas del código, tests para la creación y serialización de tareas, tests para el repositorio usando un archivo temporal que se limpia después de cada test con la fixture de ptest, tests parametrizados para los filtros de listado, y un mock del repositorio para testear la lógica de la interfaz sin tocar el sistema de archivos. Con este conjunto de tests podemos refactorizar el código con confianza. Vamos a ver el programa en acción. Creamos unas tareas con distintas prioridades. Las listamos todas y luego filtramos por prioridad alta. Completamos una y vemos cómo cambia el estado. Intentamos completar una que ya está completada y vemos el error descriptivo. Y finalmente eliminamos una tarea. Todo funciona exactamente como una herramienta profesional de línea de comandos. Y con esto llegamos al final del curso. Hemos recorrido desde las variables y los tipos básicos hasta un programa completo con modelos de datos, persistencia, interfaz de línea de comandos, logging y test. Por el camino hemos visto strings, listas, diccionarios, funciones, clases, herencia, módulos, archivos, expresiones regulares, fechas y muchas cosas más. El siguiente paso es construir tus propios proyectos. Empieza pequeño, algo que uses tú mismo, y ve añadiendo funcionalidad. Eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. Dale al like si el curso te ha servido y hasta el próximo.